Buen día muchachos. Bueno, en este video vamos a hacer los ejercicios de práctica que habíamos visto en la guía, que era este ejercicio de práctica para que pongamos en práctica todos estos conceptos que ya vimos. Vamos a desarrollarlos. No los voy a hacer todo en código en el video porque pues nos quedaría, no quiero que quede tan largo el video, pues ya ustedes voy a explicar el código, ya ustedes van a ir practicando, tratan de hacerlo. Tratan de hacer el ejercicio ustedes solos hasta donde puedan. Si miran que se equivocan en algo o que tienen duda en algo, pues continúan viendo el video. Pero la idea es que vayan avanzando tratando de hacerlo ustedes. Bien, entonces el ejercicio, el primero es este que dice ejercicio de sistema de inventario básico. Crea un programa en Python que permita gestionar un inventario básico de productos utilizando clases y objetos, junto con listas, ciclos, operadores relacionales y condicionales. Aquí vamos a repasar un poquito también lo de las listas. Crea una, bueno, entonces el ejercicio de la descripción dice, primero crea una clase llamada producto con los siguientes atributos. Vamos a crear una clase. Vamos a mirar, la clase se crea, este es el ejercicio de estudiantes, es este de acá. Se crea aquí la clase producto. Yo comenté todo este código con la idea de que si ustedes algo se les olvida o algo, vayan pausando el video, van mirándolo, igual este código se los voy a compartir y van leyendo ahí. En este caso se crea la clase producto. Esta clase, ¿desde dónde hasta dónde va? Esta clase va desde la línea 1 hasta aquí, hasta la línea 10. Esto es la clase, hasta aquí va la clase. ¿Qué tiene la clase? Tiene un método que es el método constructor y tiene otro método especial que es el método str. Para este programa solo tiene estos dos códigos, perdón, estos dos métodos, esta clase. Dice el ejercicio, créalo con los siguientes atributos, atributo código, nombre, cantidad, precio. Listo, entonces, ¿cómo se crea la clase? Creamos la class, la palabra reservada class, se le pone el nombre a la clase. Recuerden que utilizando la convención Pascal Case, aquí, esto lo había dejado comentado, pero aquí si lo dejásemos así, era un atributo de clase que habíamos visto, ¿cierto? Esto puede ser útil en algún momento, que fuese como una variable, podríamos decirlo así, como una variable global de la clase, aunque podemos utilizar otro tipo de trabajar de otra manera con variables globales, pero entonces esto no lo vamos a hacer. En este momento vamos a crear los atributos es con el método constructor init. Con el método constructor init, aquí les escribí algunas cositas para que vayan viendo. Esto que está aquí, el init, siempre va a pedir, bueno, aquí en este caso en el init estamos poniendo unos parámetros, que son estos que están en naranjita. Cuando yo selecciono código, mire que se me selecciona código acá. Nombre acá, cantidad y precio. Estos son los parámetros. Estos que están junto con la palabra self son los atributos. Entonces, ¿qué podríamos decir que estamos haciendo acá? Estamos creando el atributo código, le estamos poniendo el mismo nombre que este, pero no tiene que ser obligatorio. Podríamos ponerle, no sé, código, por ejemplo, esa mayúscula, código. Podríamos dejarlo así, obviamente tendríamos que cambiarlo por acá en todo lado, código, y funcionaría exactamente igual, pero pues es natural o es la práctica o la buena práctica que lo dejemos con el mismo nombre del atributo, pero teniendo en cuenta que, perdón, con el mismo nombre del parámetro, teniendo en cuenta que esto es un atributo y esto es un parámetro. Quiere decir que lo que estamos haciendo con este método constructor es inicializar los atributos con los argumentos o valores que tengan los parámetros. Este método especial, no me acuerdo si lo alcanzamos a ver en el otro video, este es un método, sí lo vimos, un método especial str o string. Este método, ¿qué es lo que hace? Es como la manera de cómo se va a mostrar un objeto de esta clase producto, cuando se crea un objeto de esta clase producto, ¿cómo lo va a imprimir? Si en caso dado de que se quisiera imprimir un objeto de esta clase, una instancia de esta clase, ¿cómo lo va a imprimir? Nosotros lo podemos, digamos, ponerle un formato, una forma de cómo se va a imprimir, como está acá. Ahorita vamos a ir mirando esa partecita, ya miramos. Se hace el método str o el método string y retorna, y lo que queremos retornar es esta cadena, digamos, esta cadena con interpolación. Vamos a mirar este pedacito de ejemplo para que miremos cómo se ve eso. A ver acá. Entonces aquí tenemos un menú, pero esto ahorita lo vamos a explicar. Entonces aquí dice, agrega un producto al inventario. Vamos a mirar, solamente vamos a mirar esto de cómo se muestra. Aquí dice ingrese el código del producto, pongámosle que el código es el 01. Nombre del producto, ingrese la cantidad del producto, digámosle que es 10 y el precio, pongámosle 1000. Si yo le doy ver lista de productos, que ahorita miramos cómo está, esta es la manera en cómo se está imprimiendo, miren. Código, miren que aquí hay un salto de línea.
código, aquí hay un salto de línea, luego va el nombre, y es el nombre que acabamos de ingresar del producto, que en este caso era pan, la cantidad, que lo estamos llamando también aquí, hay otro salto de línea, etcétera. Bueno, bien, entonces esa es la manera de cómo se está imprimiendo el código, perdón, el objeto en caso de que se quisiera imprimir un objeto de esta clase. Más adelante vamos a entender un poco más esta parte, pero simplemente quería como que no quedara vacío esto que es lo que está haciendo. Listo, luego se está creando otra clase, pero vamos a mirar qué pedía el ejercicio. El ejercicio estaba pidiendo que se creara una clase producto, ya la creamos, que es esta es la clase, y pues la clase tiene adentro dos métodos, que es el método constructor y el método string, y dentro del método constructor están los atributos que creamos, que son código, nombre, cantidad y precio, que están aquí. Nombre, código, cantidad y precio. ¿Qué más nos pide el ejercicio? Dice, crea otra clase llamada inventario, que gestione los productos. Debe contener una lista para almacenar productos y tiene que tener métodos de agregar producto al inventario, mostrar todos los productos, buscar un producto por su código, actualizar la cantidad de un producto y calcular el valor total del inventario. Entonces, toda esta partecita ustedes si quieren pueden pausar el video, tratan de ir haciéndolo. Si de pronto no pueden, pues se terminan de ver el video y después lo intentan hacer ustedes ya solos sin ver el video para que vayan practicando, muchachos. Listo, entonces dice que se crea otra clase. La otra clase se llama inventario. Recuerden que las clases son con Pascal Case. O sea, va la palabra, cada palabra va en mayúsculas. Si por ejemplo si aquí se llamara inventario tienda, por ejemplo, entonces la segunda va en mayúscula. Listo, en este caso se llama inventario nomás. En esta otra clase tenemos ya varios métodos. Tenemos el método constructor, el método agregar producto, mostrar contraseña, buscar producto por código, actualizar cantidad y valor total del inventario. Tenemos seis métodos en esta clase. Esta clase es un poquito más larga. Si nos devolvemos aquí, esta clase viene hasta acá. Esta clase sí es más larga porque tiene 6 métodos. Bien, entonces en el método constructor, ¿qué está haciendo? Miren que en el método constructor del anterior estábamos recibiendo unos parámetros. En este caso no se está recibiendo parámetros. Pero ¿qué está haciendo ese constructor? Tan pronto se crea una instancia o un objeto de la clase inventario, se va a ejecutar el constructor, que él lo hace automáticamente. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a crear una lista vacía. Esta lista se está creando vacía. ¿Y para qué la vamos a utilizar? Para guardar los objetos que se creen de la clase producto. Ya vamos a ir mirando esa parte también. El segundo método que está funcionando acá es agregar producto a la lista. Agregar productos para agregarlos a la lista. Entonces, vamos a mirar acá un poco abajo. Ya después de las clases y todo esto tenemos un menú. Lo estamos metiendo ya dentro de una función. Miren que una función es diferente a un método. ¿Cuál es la diferencia? Que los métodos están dentro de una clase. En cambio, una función está por fuera de las clases. Esta función se llama menú. ¿Y qué tenemos en esta función? Tenemos, esto ahorita lo miramos, pero tenemos simplemente un while o un do while, o un while comportándose como un do while, y imprimimos aquí un menú donde le decimos las opciones que puede ingresar la persona, y aquí se está capturando en la variable opción menú el dato o el número que la persona ingrese. Luego, en el if, pues esto ya ustedes ya lo saben, que son para tomar las opciones y con varios el if. Ahorita vamos a ir mirando uno por uno. Y abajo tenemos un main, que el main, ¿qué es lo que está haciendo en el main? Simplemente está llamando a la función para que la función se ejecute. Recuerden que si la función nunca es llamada, nunca se va a ejecutar. Listo, entonces vamos a la clase inventario y al método agregar producto. ¿Qué está haciendo este método agregar producto? Está recibiendo un parámetro que se llama producto. Cuando recibe ese parámetro, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llamar a la lista. ¿Y cómo la está llamando? Por medio de la palabra self. Como está dentro de la misma clase, miren que estos dos, este método agregar producto y este método init están dentro de la clase inventario, pues lo puede utilizar, puede llamar a esa lista. ¿Pero cómo la llama? Con la palabra self. Entonces le dice self.inventario, llama a esta lista que en este momento estaba vacía y le va a utilizar el método de las listas, que es el método append que ya hemos utilizado, y le va a agregar ¿a quién? A producto, que es lo que le está pasando aquí por parámetro. Vamos a mirar qué es lo que está haciendo, acá abajo ya en el menú. O sea que si la persona escogió la opción 1 que dice agregar producto al inventario, vamos a ver qué está haciendo. ¿Qué le va a pedir de una vez? Le va a pedir un código, que lo estamos ingresando como una cadena. Un código puede ser una cadena. Un nombre, yo ahorita ingresé el código 01.
un nombre, yo ingresé el nombre pan, el nombre del producto pan, cantidad, tiene 10 panes para vender, un precio de a 1000 pesos. ¿Listo? ¿Qué está haciendo aquí este? Este lo está recibiendo bueno, está convirtiendo en un flotante lo que la persona ingrese y este en un entero. Luego, en esta línea de código, ¿qué estamos haciendo acá? Mire lo que dice, se crea una instancia u objeto de la clase producto. ¿Cuál es la clase producto? Acá la primerita que hicimos, miren, esta es la clase producto. ¿Qué tenía? ¿Qué estaba pidiendo la clase producto en su método constructor? Los datos que teníamos allá, código, nombre, cantidad y precio. ¿Que están a dónde? ¿Dónde los estamos pidiendo? Aquí en estas variables. Código, nombre, cantidad y precio. Obviamente tienen los mismos, bueno, tienen los mismos nombres acá, pero no son estos mismos nombres de acá, ¿no? O sea, es diferente. Eso ya lo hemos visto en las funciones. Bien, entonces acá estamos recibiendo sus datos y aquí estamos creando una instancia o un objeto de la clase producto. Pero como la clase producto tiene un método constructor que obliga a que le pase los parámetros que necesita, que los parámetros que está pidiendo la clase la clase producto en su método constructor son código, nombre, cantidad y precio. Estos los capturamos aquí por consola y se los estamos pasando de una vez. Quiere decir que este producto, este que se llama producto, está quedando guardado con esos datos que digamos que son estos que yo puse acá. Estos que son aquí 01, pan, 10 y 1000 pesos. Entonces, aquí se creó un objeto. Aquí ya creamos un objeto de la clase producto con esos datos. ¿Qué vamos a hacer ahora con ese producto? Vamos a llamar al método agregar producto, pero ¿cómo lo vamos a llamar? Tenemos que llamarlo con un objeto de esa clase. Ese lo creamos aquí arribita, este todavía no lo hemos visto, pero entonces aquí ¿qué hicimos también? Creamos un objeto o una instancia de la clase inventario. Recuerden que los objetos pueden acceder a los métodos de la clase o a sus atributos de la clase. Quiere decir que yo cuando crea una instancia de la clase producto puedo utilizar estos métodos y también estos atributos. Igual acá, si creo una instancia de la clase inventario, puedo llamar a estos métodos y a los atributos que tenga, que en este caso la clase inventario no tiene atributo. Bueno, tiene un atributo que se llama lista de inventarios. Lista de inventario, entonces solo tiene un atributo. Entonces para eso es que nosotros creamos una una instancia de inventario. Podríamos haberla llamado objeto inventario o inventa o cualquier nombre le hubiéramos podido poner, pero aquí sí tenemos que llamar a la clase y los dos paréntesis. Aquí se creó un objeto de la clase inventario. Con ese objeto es que vamos a llamar al método agregar producto. Entonces venimos y decimos inventario punto. Recuerden que con el punto llamamos a los objetos, perdón, a los métodos o a los atributos de la clase. Y aquí estamos llamando al método agregar producto de la clase inventario. Y como ese método pide un parámetro, ¿a quién le estamos pasando por parámetro? Al objeto que se creó. Entonces inventario.agregar producto y se le pasó por parámetro al objeto. Vámonos a esta clase a ver qué está haciendo esta clase agregar producto. La clase agregar producto lo que está haciendo es recibir a producto, o sea, recibir al objeto, y lo que está haciendo es llamar a la lista y agregarle el objeto. O sea que estamos creando una lista de objetos. Hasta aquí ya tenemos un objeto creado en la lista. Si yo le doy aquí otra opción de guardar otro objeto o de crear otro objeto, la opción 1 otra vez, la opción 1 del menú, me va a volver a traer acá. Me va a volver a traer acá. Y voy a volver a pedir código. Ingrese el código del producto, pongámosle 02. Me va a volver a pedir el nombre, pongámosle aquí queso. La cantidad me la va a volver a pedir, pongámosle 10. Y el precio, pongámosle 10.000. ¿Qué pasó acá? Acá es lo que estos datos que acabamos de ingresar se vino para acá y se creó otra instancia, otra clase otra clase, no, otro objeto de la clase producto. Aunque aquí tenga el mismo nombre, esto ya pasó a valer como otro, o en memoria pasó a ser otro objeto. Porque como que utilizamos sí esa misma variable que ya teníamos ahí, pero se creó otro objeto con otros datos, que son los que acabamos de ingresar, queso, código 2, cantidad 10 y a 10.000 pesos, el precio. Entonces, en esta opción 1 vuelve a llamar, invocar nuevamente al método agregar producto y le está pasando al objeto por parámetro para que venga otra vez acá a la lista de agregar a la lista y lo agregue ese objeto a la lista.
Entonces ahí quedó la lista ya tendría dos objetos, ya estaría compuesta por dos objetos. Aquí me dice ver lista de productos, vamos a darle aquí a ver la lista de productos que tenemos. Tenemos el objeto 1 que sería código 01, pan, cantidad 10, precio 1000. Código 02, nombre queso, cantidad 10, precio 10.000. Tenemos una lista ya con dos objetos. Bien, entonces eso está haciendo esa parte. Si nos venimos ahora, seguimos bajando. Acá estábamos en agregar producto. Nos venimos al método ahora mostrar lista, que es lo que está mostrando qué hay en la lista. Aquí ustedes pueden ir leyendo toda esta partecita, pero yo voy a explicarlo un poco más rápido. Bueno, entonces creamos un for. Y aquí esto perfectamente podría haberse llamado la variable i, como hemos trabajado también. Pero pues simplemente por guiarnos un poco más le puse la variable producto. La variable producto, ¿qué va a hacer? Dice que la variable producto va a recorrer la lista. Como esta lista sigue estando dentro de la clase inventario, por eso lo llamamos con la palabra self. Self.lista inventario, y le vamos a decir que producto va a estar recorriendo esa lista en cada iteración. Ya sabemos cómo funciona un for, entonces no voy a profundizar mucho ahí. Y va a imprimir cada lista, ¿sí? Supongamos que la lista en este momento tiene dos posiciones, la posición en el índice 0 y en el índice 1. Esta variable producto va a valer lo que esté en el índice 0 en la primera iteración. Luego va a valer lo que esté en el índice 1. Y si tuviera más posiciones, que ahorita la vamos a seguir agregando, va a valer lo que está en el índice 2, en el índice 3, etc. Entonces, esta variable producto está valiendo lo que valía lo que está en el primer índice, que es un objeto. Por lo tanto, esta variable producto está valiendo un objeto. Como está valiendo un objeto, ¿ese objeto de qué clase era? ¿De cuál clase era? De la clase producto, ¿cierto? Miren acá en este momento, nosotros estuvimos creando el objeto producto, lo estábamos creando de la clase producto, o sea, de la clase de acá. ¿Qué dijimos? ¿Para qué dijimos que servía este método especial str o string? Para darle un formato de cómo se van a ver impresos los objetos de esta clase. Entonces, como aquí en esta parte, esta lista está guardando objetos de la clase producto, aunque la lista es de la clase inventario. Esta lista está guardando, dentro de ella están quedando guardados objetos de la clase producto. Entonces, esta variable está valiendo un objeto. Y cuando la estoy imprimiendo, se va a imprimir con este formato que dice acá, que fue el que miramos y lo hemos podido ver. Miren cómo lo está imprimiendo. Lo está imprimiendo. A ver, nos volvemos aquí un poquito. Miren cómo lo imprimió. Código, miren que acá está código. Un salto de línea. Nombre, un backslash, salto de línea. Cantidad, backslash o salto de línea, etcétera, ¿cierto? Así es como lo está mostrando. Si nosotros no tuviéramos esto, bueno, me tocaría volverlo a llenar. Si nosotros no tuviéramos esto, ¿cómo lo va a mostrar? Vamos a mirar, que eso lo miramos en el video pasado. ¿Cómo lo va a mostrar? Vamos a ver cómo lo mostraría. Vamos a agregar un nuevo producto. Vamos a agregarle en el código 01 que el nombre sea pan, la cantidad 20 y el precio 1000. Y voy a darle 2 para mostrar, ver la lista de los productos. ¿Cómo me va a mostrar esto? Salió un error. ¿Cómo lo mostró? Lo mostró así. ¿Por qué? Porque él está mostrando como la referencia en memoria del objeto. Más si nosotros lo hacemos con este método especial, lo definimos, entonces ya nos va a mostrar de una manera correcta o como nosotros queremos que se muestre un objeto. Bien, creo que eso queda claro ahí. Continuemos. Ahora el método buscar producto por código. Buscar producto por código. Entonces este método también es de la clase inventario. Miren que aquí se nos va quedando la clase de la clase inventario. Buscar producto por código. Entonces este método también pide un parámetro. Y ese parámetro, ¿cuál es? El que le vamos a pasar acá por la persona le va a pasar. Entonces el usuario. Esa vendría siendo la opción 3. Entonces dice, ingrese el código del producto a buscar. La persona va a buscar por producto. Y con la instancia o el objeto inventario, vamos a pasar a llamar al método buscar product código y le pasamos esta variable o parámetro que la persona acabó de pasar. O sea, digamos, yo aquí guardé ahora ratico con el 01, el producto 01. Entonces tendría que buscarlo así para que me aparezca, si no pues me va a decir que no está. Vamos a mirar este objeto, este método que está haciendo.
Este método está haciendo lo siguiente, tiene una variable contador inicializada en cero, tiene un código que es el parámetro que está recibiendo y un for que está haciendo parecido a lo que está haciendo acá. Esta variable producto es esta misma. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? Esta variable producto es esta misma variable producto. ¿Serán la misma ya en memoria? ¿Tendrán la misma referencia? ¿Son exactamente la misma memoria? Perdón, la misma variable. No. Recuerden que como lo miramos en las funciones, aquí pasa igual, las variables que están dentro de las funciones son locales de la variable. Quiere decir que yo tengo esta variable que se llama producto y tiene el mismo nombre acá, pero son variables diferentes. Esta variable es local de este método product código y esta variable producto es local de este método mostrar lista. Entonces no son la misma variable. ¿Listo? Entonces, la variable producto va a recorrer la lista, cada posición de la lista, por lo tanto va a valer un objeto, perdón, está valiendo el objeto que hay guardado en cada posición de la lista. Aquí a contador, apenas entremos al for, a contador lo vamos a ir inicializando, lo vamos a ir aumentando, incrementando en 1. ¿Para qué hacemos eso? Ya miramos para qué. Listo, entonces con un if venimos y decimos, si producto, como producto está valiendo un objeto, y dijimos que un objeto de una clase puede utilizar los atributos de esa clase o los métodos de esa clase, entonces por eso estamos diciendo aquí que producto punto código, o sea, producto está invocando el objeto producto está invocando al atributo producto de la clase producto. Bueno, aquí no se vayan a confundir entre tanta palabra que se llama producto, el nombre producto. Recuerden que tengan muy presente eso, clase, objeto y para no confundirnos. Entonces, este objeto, no, estoy acá. Este objeto que se llama producto, bueno, esto es una variable que está valiendo cada objeto de la lista. Como está valiendo un objeto y como está valiendo un objeto de la clase producto, por lo tanto va a poder invocar a métodos de la clase producto o a atributos de la clase producto. Este atributo código es de la clase producto, que es este. O sea que está invocando a este código. Entonces está diciendo producto.código, o sea que lo que está diciendo es que va a coger al objeto y va a decirle, tráigame lo que vale el código de este objeto y mire si es igual al código que la persona ingresó, que es el que pasó aquí por parámetros y que el usuario ingresó. Y entonces empieza índice por índice en la lista. En el índice 0 viene y pregunta, coge el objeto que está en el índice 0 y le dice, muéstreme su código, porque lo está invocando acá, ¿cierto? Y lo compara, ¿es igual al código que la persona ingresó? Si dice que sí, entonces va a ejecutar lo que está aquí adentro. Si no, entonces va a venir a preguntar acá, contador, que es este que está aquí, ¿es mayor o igual al largo de la lista? Como supongamos que la lista tiene 3 posiciones. En este momento solo contador vale 1 por ahora. Entonces no es igual al largo de la lista. Entonces se devuelve para acá otra vez al for. Y en el for ya pasa a la siguiente posición de la lista. Digamos al índice, estábamos empezando en el índice 0, ahorita pasamos al índice 1. Y en el índice 1 de la lista viene y pregunta, producto, o sea, el objeto que hay ahí, punto código, o sea, traiga el código que hay en ese objeto del índice 1 y pregunte si es igual y pregunta si es igual al código que el usuario ingresó. Si dice que sí, entonces va a venir aquí y va a decir producto encontrado con el código que es el mismo que ingresó el usuario y lo va a imprimir. Entonces lo buscó por código y lo encontró. Aquí solamente estamos imprimiendo a la variable que tiene el objeto, pero como ya dijimos, se va a mostrar bien organizadito porque nosotros redefinimos o sobreescribimos, que más adelante miramos porque sale esta flechita aquí que esto es de sobreescritura de métodos. Sobreescribimos el método para que nos muestre la información de esta manera como queremos, que es de la manera que estábamos mirando, bueno, como lo miramos ahorita. Entonces eso es lo que está haciendo esta parte. Si recorre toda la lista y no encontró el código, quiere decir que en el for ya recorrió el largo de la lista y se fue incrementando la variable contador y entonces la variable contador va a ser igual al largo de la lista y cuando eso ocurra va a decir producto no encontrado con el código tal, que fue la que la persona ingresó. Y ahí tendríamos esa parte. Y el otro método que es actualizar cantidad
es muy similar, es casi igual a este. También recibimos un producto, perdón, un código por parámetro, porque ¿qué es lo que va a hacer este método? Va a buscar a un producto por código y si lo encuentra le va a actualizar su cantidad, en el inventario, que así lo estaba pidiendo el método acá, perdón, el ejercicio acá. Uno era agregar productos al inventario, el otro era ver la lista, ya lo miramos, buscar producto por código, también lo acabamos de ver, y ahorita dice actualizar la cantidad de un producto. Entonces, obviamente, para actualizar la cantidad de un producto, primero tenemos que saber a qué producto le vamos a actualizar esa cantidad. Entonces, ¿a cuál le vamos a actualizar la cantidad? Al que la persona diga por medio del código. Le podemos pedir el código. O podría ser por medio del nombre también. Pero pues es más, sería mejor con con el código. Entonces es muy parecido al anterior, al de buscar por código. Es muy parecido. Miren acá, entonces dice actualizar cantidad. También recibimos un código. También lo buscamos igual como hicimos ahorita. Pero aquí, si lo encuentra, si el código sí existe, si lo encuentra, entonces va a pedir un valor y va a decir, ingrese el número de la cantidad a actualizar o la nueva cantidad a actualizar, como le quieran poner. Entonces, ese valor se va a agregar acá. Seguido de eso, como esta variable está valiendo lo que valga el objeto, va a poder llamar al atributo cantidad. Mire que al ratico llamamos al atributo código. Aquí vamos a llamar es al atributo cantidad. Y llamamos al atributo cantidad y le vamos a asignar a ese atributo, lo estamos modificando. Le estamos agregando un nuevo valor, que sería lo que la persona ingrese. Luego de eso le decimos ya producto actualizado correctamente y le volvemos a imprimir el producto para que mire que quedó actualizada la cantidad. Y de últimas, este pedacito del contador es lo mismo que dijimos acá. En caso de que recorra toda la lista y no encuentre, pues va a decir que el producto, el código no fue encontrado. Entonces vamos a hacer un ejemplo acá. A ver, vamos a agregar un producto. Pongámosle que el código es AA. Pongámosle que el producto, me quedó mal aquí, se llama Procuto. Bueno, ahorita lo arreglamos. Pongámosle que esto se llama es leche. Y la cantidad tenemos 15. Bueno, y el precio, pongámosle 3000. Entonces vamos a actualizar esa cantidad del producto, que no sea 15. Ahora queremos que esa cantidad de ese producto sea diferente. Aquí dice actualizar cantidad, entonces el 4, la opción 4. Y ahora ingrese el código del producto. Yo le puse que el código era AAA. Pongámosle un código que no exista, el 6 por ejemplo. Vamos a ver qué nos va a decir. Dice producto no encontrado con el código 6. Ahora entonces vamos a intentarlo ahora sí con el producto, con el código AA. Y me está diciendo, ingrese la cantidad, ingrese el número de la cantidad a actualizar, que es esto que está acá. Ingrese el número de la cantidad a actualizar, que es lo que está aquí. Entonces vamos a ponerle acá que no quiero que sea 15, sino que sea 50. Y aquí lo dice producto actualizado correctamente y volvió a imprimir ese objeto que se actualizó. Entonces código AA va a nombre leche, cantidad 50. Miren que antes la cantidad era 15. Aquí le pusimos ahora que la cantidad es 50 y el precio sigue siendo 3000. Entonces este es muy similar al otro. Y este valor total del inventario, yo creo que ustedes ya lo pueden hacer. Bueno, esta palabrita paz también la hemos visto en las funciones, ¿no? Que eso es para que como mientras vamos ejecutando, todavía no sabemos qué código vamos a poner ahí, pues le ponemos ese paz mientras tanto. ¿Cómo podríamos hacerlo del inventario? Pues yo creo que tendríamos que utilizar un for, como se hizo acá, que tenga una variable que se llame producto, o le pueden poner i si quieren, que vaya recorriendo la lista. Cuando vaya recorriendo la lista, que ese producto invoque a quién. Miren lo que dice aquí el ejercicio, mostrar el valor total del inventario, o sea que si habla de valor es porque tendríamos que invocar a la variable precio, ¿cierto? Así como aquí invocamos, bueno, aquí yo precio tengo aquí una cosita que esto todavía no lo voy a explicar, pero esto es la parte de atributos privados y ahorita lo vamos a mirar en la parte de encapsulamiento. Eh, Llamamos a la variable producto, perdón, al atributo precio, se puede llamar al atributo precio, y se haría algo así, un for que recorra la lista, como está aquí, y que esta variable, como viene valiendo lo que vale el objeto, entonces que ella invoque a la variable, al atributo precio, de cada uno de las posiciones de la lista y lo vaya sumando a una variable que se llame, por ejemplo, valor total inventario o valor total. Y ahí lo va guardando. Entonces hagan ese ejercicio, yo creo que ya con eso lo pueden hacer y hacen este ejercicio. Y aquí en esta partecita lo que tenemos es una función que lo que está haciendo que es
tener toda la parte del menú con el while y todo esto lo tenemos ahí, digamos, como en este bloque de código de la función. Pero, ¿dónde lo vamos a llamar? Lo estamos llamando dentro del main, acá. O sea que si esta función no la llamamos, solo pongamos aquí ay, un print hola, por ejemplo. A mundo podríamos ponerle. Bueno, entonces si ponemos un print aquí dentro del menú, pero no llamamos a la función menú, ¿qué va a pasar? Pues no solamente se va a ejecutar esto y no va a pasar nada, el programa no se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque la función nunca ha sido invocada. Recuerden que la función, si no es invocada, nunca se va a ejecutar. Entonces si yo la invoco aquí, y este hola mundo lo va a quitar, entonces ahí sí ya todo el flujo del programa que está dentro de la función menú se ejecutará. Este es el ejercicio 2. Es muy parecido al ejercicio anterior de la lista de inventario. Pueden ustedes tratar de hacerlo. Es muy parecido. Dice, crea un programa en Python que permita gestionar estudiantes de un curso, requisitos, crea una clase estudiante con nombre, edad, notas y método promedio. O sea, tiene que tener un método dentro de esa clase, de la clase estudiante. También hay un atributo que viene siendo una lista de pues, flotantes, de números flotantes. El método aquí dice que devuelve el promedio de las notas. O sea, este método, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a sumar esta lista de notas y lo va a dividir en la cantidad de notas para poder retornar un promedio de cada objeto que invoque a este método. Otra clase que se va a llamar curso, que maneja un grupo de estudiantes con una lista de estudiantes. O sea, esta clase va a tener una lista de estudiantes. El método va a tener un método para agregar estudiantes, un método para mostrar todos los estudiantes con su promedio y un método para mostrar el estudiante con el mejor promedio. Además, también hay que hacer un menú interactivo, como el que hicimos en el ejercicio anterior, que sirva para agregar estudiantes, mostrar la lista de estudiantes y sus promedios, mostrar al mejor estudiante y salir del programa. Traten de hacerlo ustedes. Yo voy a mostrar a continuación el código, pero entonces pausen el video. No traten de hacerlo ustedes solo. Equivóquense, que uno se equivoca y cuando uno trata de solucionarlo y después, si no puede hacerlo, después mira la solución, aprende más que ir a mirar de una vez el ejercicio allá, porque como hemos dicho muchas veces, uno entiende todo el código, pero no es lo mismo entender el código a que usted pueda desarrollarlo, que usted pueda encontrar la solución o que usted la haga, ¿sí? Igual con el ejercicio anterior, si ustedes de pronto no pudieron hacerlo, entonces asimismo lo miren el video, lo tratan de hacer y después vuelven y lo repiten, lo hacen ustedes solos otra vez, sin mirar el código y ahí ya van cogiéndole el tiro a esta parte. Bien, entonces voy a pasar a mostrar el código del ejercicio 2. Bueno, entonces perdón, me salté por aquí, listo. Entonces, el ejercicio dice, crea una clase de estudiante. Ya creé la clase estudiante, ¿qué es esta? Esta es la clase estudiante, a ver, ¿por qué no? Me deja seleccionar. La clase estudiante va desde aquí hasta acá. Sí, señor, hasta ahí. Esa es la clase estudiante. Tiene un método constructor, porque él nos está diciendo de una vez que tenemos que tener tres atributos. Nombre, edad, notas, que vendría siendo una lista de notas. Podríamos ponerle solo 3 notas. Y un método con promedios. Entonces, acá el método constructor inicializa, recibe los parámetros nombre, edad y notas. Y acá estamos creando los atributos, que el atributo viene siendo el atributo nombre, el atributo nombre que se inicializa con el parámetro o con el valor o el argumento que tenga el parámetro nombre, el atributo edad que se inicializa con el argumento que tenga el parámetro edad, el atributo lista notas que se inicializa con la lista que tenga el parámetro notas. ¿Listo? Entonces aquí esto es una lista. ¿Cómo sabemos que aquí es una lista si no tiene corchetes, no tiene nada? Eso lo vamos a definir en el menú, aquí en esta parte del menú. En esta partecita de acá. Creamos una lista aquí y esa lista está recibiendo 3 notas y esas notas están agregando
o se están pasando por parámetro a esta lista de notas, por parámetro no, perdón, por el método append, se están agregando a esta lista de notas y aquí sí está pasándose esta lista, se está pasando por parámetro al objeto, pero ya vamos a mirar ese pedacito. Entonces por ahora tenemos aquí eso, tenemos nuestro método constructor que inicializa. ¿Qué más nos pide el ejercicio? Nos dice que debemos crear un método para retornar o devolver el promedio de las notas. Entonces cogimos aquí, creamos un método que se llame promedios. ¿Qué va a hacer ese método? Va a coger y va a decir, como aquí tiene la palabrita self, recuerden también que eso lo miramos en el primer video. Recuerden cuando dice self, él lo que va a decir es como decir como a sí mismo, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde va a sacar estos datos de las notas y todo eso? Del objeto que invoque a este método. Sí, es del objeto que invoque a este método. Por ejemplo, supongamos que aquí hay una persona que se llama Andrés, edad 30 y las notas son 4.3, 4.9 y 5, digamos. Entonces ese objeto tiene esos atributos, ya tiene esos datos. Si ese objeto invoca este promedio, como aquí tiene la palabrita self, es lo que está diciendo, como usted, o sea, self, como usted fue el que me invocó, entonces de usted voy a tomar estos datos que yo voy a necesitar, que son ¿qué? Recorrer recorrer la lista que usted tiene con sus notas, con la variable i, y eso lo voy a sumar en una variable acumulando, que es promedio notas, o bueno, es más igual a i, o sea que está tomando cada nota y lo está guardando en esta variable que se llama promedio notas, que lo que está haciendo es, está ahí, está recorriendo la lista de notas, o sea, este atributo de acá, y está haciendo la suma. Y después vamos a darle en el retorno que esta variable sea dividido en 3. ¿Por qué en 3? Porque son 3 notas. Son 3 las notas. Esta sería una forma, lo quise mostrar así pues para que practicáramos, pero hay otra forma un poco más fácil que es esta del return, que aquí ya podríamos utilizar una función de suma, que ¿qué es lo que va a hacer? Va a sumar lo que tenga la lista, esta lista, y luego lo va a dividir en el largo de la lista, que el largo de la lista pues son 3, y ahí saca un promedio. Es lo mismo que está acá, esto se puede resumir aquí, pero pues es cuestión de practicar y que analicen ahí el ejercicio. Y este método str o string ya lo miramos, ya saben cómo funciona, entonces no lo voy a explicar para que no quede tan largo el video. Después, ¿qué más pide el ejercicio? El ejercicio está pidiendo que cree una clase llamada curso. Creamos la clase curso, miren, entonces class, la palabra class, curso, teniendo en cuenta el Pascal case y los dos puntos. Aquí no van paréntesis, bueno, aunque se pueden poner, pero por lo general no van los paréntesis ahí. Más adelante cuando estemos heredando sí va a llevar los paréntesis, pero ahora más adelante miramos la parte de herencia. Acá tiene su propio método constructor. ¿Qué está haciendo en su método constructor? También creando una lista vacía, parecido al ejercicio anterior. Luego después tiene su método de agregar estudiante, que va a recibir un parámetro, que sería este parámetro. Lo que va a recibir aquí prácticamente es un objeto y lo va a guardar en la lista estudiantes. Es muy similar al ejercicio anterior. También estamos creando una lista de objetos y los objetos que están siendo guardados en esa lista, todos esos objetos son de esta clase estudiante. Listo, entonces eso lo que hace es agregar estudiante. Vamos a ir a mirarlo allá en el código, perdón, en el menú, acá en esta parte, qué es lo que está haciendo. Si nos venimos para acá, entonces tenemos el menú que dice que ingrese una opción. Si es 1, entonces de una vez le dice ingrese nombre, ingrese edad, y aquí crea de una vez una lista, la crea vacía. Esa lista la crea vacía y creamos un for con un range o un range. ¿Qué es lo que está haciendo este for aquí? Dice for i en range, como sabemos que es hasta 3, son 3 notas las que queremos, entonces va de 0 a 3. Y empezamos, nota va a ser igual a, convertimos de una acción flotante y le decimos ingrese la nota i más 1, como i empieza a contar desde 0, por eso le ponemos más 1, para que no nos diga la nota 0, sino que nos diga la nota 1, y le decimos en un rango de 1 a 5. Esa nota, que va a quedar guardada en esta variable nota, va a ser guardada en la lista que creamos aquí vacía, con el método append. Entonces va a quedar guardado en acá. Y esto se va a repetir ¿cuántas veces? 3 veces. Por lo tanto, esta lista tiene 3 valores adentro. Bien. Y luego creamos un objeto de la clase estudiante, o sea, esta clase de acá arribita.
Si creamos un objeto o una instancia de esta clase, ¿qué es lo que nos va a pedir de una vez obligatoriamente? Los atributos que está pidiendo el método constructor o el método init. Entonces, si nos venimos para acá, estamos diciendo estudiante. Como nos está pidiendo obligatoriamente un nombre, una edad y la lista con las notas. O sea, este objeto está compuesto por un nombre, una edad y una lista de notas. Listo, entonces ahí quedó creado este objeto. Este objeto se llama objeto bueno, como está escrito ahí. Y luego, con una instancia de la clase curso, ¿sí? La clase curso, nosotros creamos una instancia aquí arribita por fuera del while. Este pedacito no se había visto. Y aquí se creó un objeto o una instancia de la clase curso. Con este objeto de esta instancia podemos invocar todo lo que queramos de la clase curso, a menos de que estuviera protegido, que eso vamos a mirar en la parte de encapsulamiento. Entonces podemos invocar a estos métodos o a este atributo. Bueno, entonces si nos venimos por acá, aquí objeto, es a esta instancia que creamos acá de la clase curso. Por medio de ella estamos invocando, perdón, al método agregar estudiante y le pasamos, ¿a quién le estamos pasando aquí? Por parámetro, ¿a quién le estamos pasando? Le estamos pasando al objeto que acabamos de crear con estos datos que acabamos de meter. Entonces, acá vámonos al método agregar estudiante y lo que estábamos diciendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Agregar objetos a esta lista de estudiantes. O sea, estamos agregando objetos de la clase estudiante a esta lista. Listo, pasemos al siguiente método. El siguiente método lo que está haciendo es mostrar estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Imprimir a cada estudiante para mostrarle sus, sus datos, ¿sí? Aquí yo los estoy mostrando de una manera diferente. Pudiese haber impreso simplemente sin, digamos que sin nombre. ¿Qué va a pasar? Que ahí me va a mostrar todo. Vamos a mirar qué pasa. A ver, aquí me va a mostrar todo. Supongamos vamos a guardar un objeto, nombre, Pablo, edad, notas. Y si yo le voy a mostrar estudiante, que es este método que está en la opción 2, ¿cómo me lo mostró? Me mostró esto como un poquito repetido, ¿no? Me mostró estudiante, Pablo, edad 35, notas. ¿Por qué? Porque yo lo tengo en el método string, lo tengo así. Pero si yo quisiera solamente que si yo quisiera que aquí solo me mostrara, ¿dónde estoy? Acá, mostrar estudiante acá. Si yo quisiera que solo me muestre el nombre y el promedio, pues lo puedo hacer así. Estudiante punto nombre, aquí no me va a autocompletar. ¿Por qué? Porque todavía Python no entiende que esto se está convirtiendo en un objeto. Entonces aquí, si yo lo hago así, ahorita sí me tendría que mostrar solamente el nombre. Entonces vamos a agregar aquí Pablo. Edad no me la va a mostrar porque yo no le estoy diciendo aquí que me muestre la edad, solamente le estoy diciendo que me muestre el promedio y tampoco me muestre las notas. Nota 1, nota 2, nota 3. Y voy a mostrar al estudiante. Dice, miren que solo me está saliendo Pablo y el promedio. Solo quiero que me muestre eso, pero al ratico yo le di, como lo hemos modificado, que se me hizo... Ah, es que yo le volví a ejecutar. Bien. Pero bueno, ahí se entiende, ¿sí? O sea, no quiero que me muestre todo el objeto con toda la información, sino que ahorita solo quiero que me muestre el nombre y el promedio. O sea, con este mismo objeto estoy invocando ¿a quién? A promedio, que es de la clase estudiante. Miren, este método promedio es de la clase estudiante. Y aquí él va a decir, bueno, ¿y yo cómo voy a hacer para ejecutar si ¿qué datos voy a mostrar? Pues del objeto que lo invoque, ¿cierto? De ese objeto que lo invoque es que va a mostrar. Este objeto está invocando a este método. Bien, yo creo que hasta ahí eso es claro. Cualquier cosa pues me escriben. El otro ejercicio o el otro método que pide el ejercicio dice, método para mostrar todos los estudiantes con su promedio. O sea, va a mostrar todos los estudiantes con su promedio, es el que ya acabamos de mirar. Aquí estaría mostrando, porque como tiene un for, va a ir mostrando a todos los que hayan con su promedio. Vamos a agregar aquí a otra persona más y nos damos cuenta. A ver, Adri, edad, pongámosle 5, 4.6, 5 y vamos a mostrar, y aquí se tendrían que mostrar a todas las personas con su promedio, todos los estudiantes. Entonces mostró a Pablo 5, Adri 4.8. Bueno, y aquí tenemos que cuadrar aquí los decimales, pero bueno, ya después. Ahora dice mostrar mejor.
mostrar mejor la persona que tenga el promedio más alto. Aquí pues es muy parecido también al otro, al de... bueno, aquí lo que se hizo fue entonces crear una lista, apenas invoca este método se crea una lista vacía y en esa lista ¿qué es lo que se está haciendo? Se está diciendo estudiante, una variable que se va a llamar estudiante, va a recorrer la lista y eh, se va a agregar a esta lista que acabamos de crear, se va a agregar lo que el promedio de cada estudiante, ¿sí? O sea, es como esta palabra estudiante va a valer un objeto, que es la posición de cada lista, cada estudiante va a invocar al método promedio, por lo tanto le va a retornar un promedio, como muestra acá, le va a retornar un promedio, y eso que está retornando está quedando guardado en cada, en una posición de la lista, se va a ir agregando uno por uno. Luego, aquí se creó otra variable que dice mejor promedio y a esta lista que se creó aquí, que se acabó de crear en el paso en el for anterior, que está llena de los promedios, va a preguntar cuál es el promedio máximo. Aquí hay una diferencia, aquí hay una situación particular con la función max, es que va a coger el primero que haya. Si hay, digamos, dos, tres o varios estudiantes que tengan el mismo promedio y sea el más alto, supongamos que hay tres que tengan 5 de promedio, pues va a tomar al primero. Ya aquí tendríamos que empezar a jugar y modificarle a ver cómo hacemos para que me muestre todos los que tengan ese mismo promedio más alto. Pero pues no vamos a hacer eso ahorita para que no quede tan largo el video, ustedes si quieren pueden practicar. Entonces aquí va a sacar de la lista al que tenga el promedio más alto. Y eso va a quedar guardado acá. Ahora, a una variable que se llame índice estudiante, le vamos a aplicar a la variable lista promedios para un index. Y le vamos a pasar el valor de acá. O sea, cuál fue el valor del máximo promedio. Por ejemplo, 5. Y aquí nos va a decir eso en qué índice está. Como eso ya quedaría guardado acá, por ejemplo, digamos que el máximo promedio está en el índice 0. Entonces, ¿qué va a decir acá? Acá va a quedar guardado el número 0 en esta variable que se llama índice de estudiante. Entonces, después aquí en un print, interpolamos y decimos mejor promedio, que es este que teníamos aquí. Ya sabemos cuál es el mejor promedio, supongamos que es 5. Y dice que, va a ser, que fue obtenido por el estudiante. Llamamos a la lista de estudiantes, que es esta donde se están guardando cada estudiante, y le pasamos a este índice, o sea, el índice 0, punto, nombre, para jalar el nombre de la persona. Está un poquito tal vez enredadito, pero vuelvan y repitan este pedacito del video para que se den cuenta que no está difícil. Y vamos a mirar aquí la opción mostrar mejor, a ver qué nos sale. Y aquí nos dice, el mejor promedio es 5, aquí nos lo está sacando, que es este de acá, ese 5 es este de acá. Y dice, obtenido por el estudiante, en este caso acá, lista de estudiante, el índice, punto, Pablo. O sea, este pedacito estaría valiendo, llamando al objeto que está en ese índice, y como está llamando al objeto que está en ese índice, ese objeto puede invocar a este atributo. Bien, entonces prácticamente eso es este ejercicio. Cualquier cosa me avisan.